Génesis capítulo 37, versículo 2. Vamos a leer del 2 en adelante. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre y a la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor. Palabra de Dios que nos hace, Señor, construcción dentro de nosotros. Que quita, Señor, Padre Santo, todo aquello, Señor, que quita las oscuridades dentro de nosotros y que alumbra, Señor, dentro de nosotros, Padre de la gloria. Te damos gracias por ella, Señor amado, porque por ella, Señor amado, nosotros somos edificados. Por ella vivimos, Señor. Por ella sentimos, Padre de la gloria, que tenemos esa vida espiritual. Dios de la gloria, en esta hora te pido, Señor amado, que hagas algo en nuestros corazones. Y que sea usted, Señor, obrando, Señor, en cada vida, en cada uno de mis hermanos, desde el niño al joven, el más adulto, Señor, en esta tarde, en este lugar, Señor. Padre bendito del cielo, glorifíquese usted, Espíritu Santo de Dios. Padre bendito del cielo, te clamo por mi pastor, Señor, a donde sea que esté, Señor amado. Padre, guárdalo, Señor Jesús, en el nombre tuyo, Padre de la gloria. Y nosotros aquí, Señor, te clamamos, te pedimos, ponemos en tus manos y habla tú, Espíritu Santo. Obra tú, Señor amado. Queremos, Señor, aprender en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano, y vamos a meditar en estas Sagradas Escrituras. Y voy a meditar, no les di el tema a los hermanos, ¿verdad? Porque como no sabíamos, ¿verdad? Pero vamos a meditar: en cada cambio de la vida seré mejor. En eso vamos a meditar: en cada cambio de la vida seré mejor, ¿verdad? ¿Por qué yo traigo este tema? Y a mí me gusta ponerle tema siempre al mensaje, para que podamos nosotros ubicarnos, ¿verdad? De lo que podamos o entender lo que vamos a hablar conforme a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque lo que leímos en esta tarde, ¿verdad? En Génesis capítulo 37, es algo, mis amados hermanos, en que vemos en una familia de Jacob, ¿verdad? En cual encontramos ahí lo primero que dice, ¿verdad? Aquí en Génesis 37:1, 37:2, perdón. La historia, dice, de la familia de Jacob. Y habla aquí, dice, José siendo, dice, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, dice, estaba con hijos, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre,
Y él dice, informaba a su padre, ¿verdad?, de la conducta de sus hermanos, ¿verdad? Es algo, mi amado hermano, que el Señor me ponía, ¿verdad?, en mi corazón, hablar no en este momento, sino más tarde en la vigilia. ¿Por qué? Porque esto pasa, ¿verdad?, en las familias, pasa hasta el día de hoy, pasa en los hogares, ¿verdad? Que así como Jacob, ¿verdad?, amaba a José, porque la Biblia dice más, ¿verdad?, en el capítulo, versículo 4, que como él lo tuvo en su vejez, ¿verdad?, con una mujer que él en su tiempo él amó, ¿verdad?, que era Raquel. Él amaba a José y sus hermanos tuvieron con él, ellos se llenaron de ira contra José, porque ellos pensaban de que su papá amaba más a José que a ellos, ¿verdad? Esto pasa en las familias. Me ponía el Señor, ¿verdad? Y no solamente en las familias de sangre y de carne, sino también en las familias de creyentes, ¿verdad? Hay pleitos a veces, ¿verdad?, por cosas, pero es para que nosotros, esto pasa y tiene que pasar, porque el Señor decía, hay trigo y hay cizaña, y hay que dejar también que el trigo y la cizaña también crezca, porque si nosotros cortamos, queremos cortar la cizaña, podemos cortar el trigo, ¿verdad? Por eso los cambios de la vida, cuando nosotros tenemos que, en este grupo que hay aquí, si el Señor nos ha traído aquí, es para que nosotros seamos mejor a cada día. Nosotros tenemos que aprender en la vida a ser mejor. Porque si nosotros, mis amados hermanos, no aprendemos a ser mejor en la vida, entonces nosotros vamos a ir en el fracaso. Tenemos que aprender a ser mejor. ¿Por qué? Porque José no se quedó allí. José era una persona que apacentaba, dice, las ovejas. Pero José siempre andaba, mi amado hermano, 17 años, oiga bien. Sus hermanos no andaban bien. Sus hermanos siempre trataban de hacer algo, porque claramente dice la palabra del Señor que ellos andaban haciendo algo malo. Y José informaba de lo malo que ellos hacían. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso nosotros entendemos de que si José informaba a su padre, porque eso es lo que pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Esto nos puede traer a nosotros algo extraño en nosotros. Si él informaba, porque en las familias de la tierra siempre hay uno que se porta mejor que otros. Entonces los padres le dan la confianza, ¿verdad? Cuando ellos vieron, dice que Jacob amaba más a José, aún más cuando le hizo aquella ropa de colores. Ellos se llenaron más de ira contra José. Es tremendo, mis amados hermanos, ¿verdad? Estar en una familia y que los medios hermanos, porque no eran ni hermanos completos de José, sino que esos 10 eran medios hermanos de José, pero ellos se habían llenado de ira contra José. Y aquí yo notaba unos factores. ¿Por qué ellos habían contribuido esa triste situación en su corazón contra José? Y uno de los factores es que porque José informaba a su papá, por eso ellos se enojaban. Oiga bien, porque no les gustaba que José vaya. Tal vez le decían el chismoso, ¿verdad? Porque cualquiera se puede enojar que le digan la verdad, pues. Porque es tremendo que usted puede sacar la consecuencia en esta tarde y ponerse a pensar de que en la familia eso pasa.
más cuando las familias son numerosas como la que tenía José, que eran 12, eran 13 con la hija. Más que de la hija casi no se habla, porque aquel tiempo casi no se hablaba casi de las mujeres, pero de los hombres sí se hablaba. Entonces era una familia numerosa. Y por esa razón, porque José informaba a su padre, era que no se oponían contra José. Pero José él no se echaba para atrás, ¿verdad? Porque cuando Dios está con usted, Dios siempre va a hacer algo en su vida. Usted no va a agarrar contienda ni pleito con nadie. Usted siempre va a saber hacer algo, va a saber, Dios siempre va a poner una gracia en usted. A que todo el mundo se oponga contra usted, Dios siempre va a poner gracia en usted. Porque Dios lo que tiene preparado para cada uno, nadie se lo puede quitar. Aunque todo el mundo se oponga, mi amado hermano, Dios siempre pondrá una gracia en cada uno de nosotros. Y eso me ponía el Espíritu Santo cuando yo leía esta palabra. Porque esta palabra es hermosa, lo llena a uno de un espíritu, de un poder, mi amado hermano, cuando uno la lee. Y se goza cuando uno la lee. Porque él informaba la vida que llevaban aquellos, los que haciendo lo malo. Otra de las cosas, porque él había llegado a ser el preferido para su papá. Porque eso era lo que era, porque lo había tenido en la vejez. Entonces, siempre hay uno que a veces los padres, ¿verdad? Dicen, va a ser el heredero. O lo tratan mejor. Y entonces no, y a veces siempre los hijos agarran esa cosita en el corazón que no debería pasar, pasa. Aunque a veces no querramos, pero siempre hay uno que dice, no, es que en todas familias pasa. Y aunque uno no quisiera decir o esconder, siempre hay alguien que vamos a escuchar de nuestra familia. Tal vez yo no lo he dicho, tal vez mi hermano no lo ha dicho, pero a alguien de nuestra familia lo ha dicho. No, es que a ese lo quieren más, porque a ese vive mejor, pues a ese le hablan más. A mí no me habla, mi mamá, mi papá no me habla. Y eso era lo que tenían ellos en su corazón, ¿verdad? Y otra de las razones que encontramos cuando leemos las Sagradas Escrituras, más cuando José iba con los sueños y les contaba los sueños a ellos, se enardecían más en sus corazones. Cuando miraba, dije que a las gavillas se recostaban y solo la de él quedaba de pie. Eso era tremendo. Y eso pasa también en la familia. Porque siempre hay hermanos que dicen, no, es que tú te vas a quedar allí y yo voy a levantarme. Porque eso pasa en la familia. No sé si en su familia no pasó eso. Bendito sea el Señor si no pasó. Pero siempre cuando la familia son numerosas, siempre hay un hermano que quiere envidiar al otro. O lo quiere ver de menos en vez de ayudarle. En vez de decirle, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto juntos. No, ahí te vas a quedar. ¿Qué me importa lo que te pase? Es que es verdad lo que estoy contando. Está con necesidad, aunque yo lo tengo todo, no me importa lo que está pasando. ¿No duele en el corazón eso? Pero cuando uno tiene algo en su corazón, no le importa. No le importa por qué. Porque ellos pudieron hacer, cuando dice la palabra del Señor que Jacob lo manda a ver a sus hermanos a Siquén. Manda a José a Siquén a ver a sus hermanos, pero ellos dicen, se habían ido por otro lado. Pero cuando Dios está con usted, siempre Dios le va a poner a alguien. Y Dios lo mandó al lugar exacto donde ellos estaban. Ellos lo vieron, dice, de lejos y dijeron, no, ese lo vamos a matar. Dijo uno, lo vamos a matar. Otro dijo, no, a este lo vamos a meter a esa cisterna mejor. Oiga, qué corazón, mi amado hermano. Ese corazón no podemos tener nosotros para nuestro hermano.
sea carnal o sea espiritual. Tenemos que amarlo, tenemos que ayudarle, tenemos que levantarlo en el momento difícil. Por eso Dios nos pone esta palabra de bendición para nuestra vida, para que aún aquel hermano de sangre nosotros no lo miremos de menos. Si hay que ayudarle, oiga, las cosas materiales un día se van a terminar. Usted ha escuchado la Biblia que dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra dice permanecerá para siempre. Que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. El asunto es que nosotros no creemos en nosotros. No creemos que estas cosas van a permanecer, que van a perecer. Pero los que hacen la voluntad del Padre van a permanecer para siempre. Aquel lugar que dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar lugar, dijo, donde yo esté, también ustedes estén. Un lugar para siempre, mi amado hermano, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay necesidad, donde polilla y orín no corrompen, donde el ladrón no hurta ni mina. Pero falta de nosotros que no creemos que esta tierra se va a terminar, que va a pasar, que los cielos se van a desvanecer como un pergamino. Que en la visión, que en la posición, que en la convicción que tenía Juan, él decía en su palabra que este va a ser una eternidad, aquel que hace la voluntad de Dios. Pero estos, en la ira que tenían en su corazón, no entendían estas cosas. Mas aquel iba a visitarlos, a ver, cuando su padre le dijo, ve y vas a ver a tu hermano. ¿Qué dijo? José no dijo, no voy. José en ningún momento le dijo, no, es que yo no voy a ir porque ellos no me quieren. Eso hubiera dicho José. José hubiera dicho, no, es que mis hermanos, y a pesar que eran medios hermanos, José hubiera dicho, ¿para qué voy a ir yo? Si esto cada vez que me miran me quieren destruir. Si no me pueden ver porque me quieren morder. Eso no es nada, morderlo hubiera sido poco. Si lo que ellos querían hacer, es que la Biblia dice que estos lo querían matar a él. A veces hablar, nosotros la historia para nosotros a veces es insignificante. O tal vez para nosotros es, pero ya ver los hechos, mi amado hermano, es algo más. Imagínese usted que usted viera literalmente 10 hermanos metiendo a su propio hermano en una gran cisterna, en un hoyo, que se muera ahí solo por tenerle esa envidia, solo porque pensaban en su corazón, en su mente, que su padre lo amaba más a él, solo porque su papá le había comprado una mejor chaqueta o un mejor vestuario, solo porque le había comprado un mejor par de zapatos. Es que a mí no me compró lo mismo. A mí no me compró, yo quería de esos también. Por eso no lo quiero, mi hermano. Eso, yo le estoy redactando la historia de estos hermanos. Y ellos cuando lo vieron, dice a José, ellos pensaron matarlo. Pero había uno que dijo, no, mejor metámoslo en la cisterna. Ese quería que regresara con el papá, porque todavía quería que esté vivo para que regresara. No, dijo, quitémosle el vestuario y lo vamos a llenar de sangre. Le vamos a decir al viejo que ese lo mató un animal salvaje. Imagínense. O sea, la maldad del corazón de los propios hermanos
porque aún pues tenía la sangre por el papá. En vez de haber dicho a ellos, no, mi hijo es el hermano menor, ¿por qué no lo vamos a cuidar? ¿Por qué no lo vamos a ayudar mejor? Y lo pusieron, lo metieron a la cisterna, le quitaron el vestuario. Había uno que se llama Rubén, que se había ido, porque solo fueron 11 que lo echaron a la cisterna. Y dice que iban pasando un grupo de los ismaelitas ahí en ese lugar. Y dijo uno, vamos a venderlo. Solo 20 monedas le costaba su hermanito nomás. $20 monedas le costaba a su hermanito para aquellos que iban pasando en ese lugar. Vamos a venderlo, pero no estaba Rubén allí. Cuando Rubén llegó, dice, se dio cuenta, ¿dónde está mi hermano? Mire, yo cuando leía esta historia, eso es tremendo, porque cuando ya el Señor lo mete en el espíritu a uno siente eso como una tristeza. Porque a veces uno también se pone en la familia de sangre, que a uno quisiera a veces hacer algo por la familia, porque siempre hay hermanos en nuestra familia que se oponen. Y a veces quisiera uno tener poder para poderlos ayudar, cambiarlos. Pero a veces solo hay que clamarle a Dios por ellos, porque no puede hacer más. Porque nosotros no podemos cambiar sus corazones, sus pensamientos, pero hay un Dios que es poderoso, el Dios de los imposibles, que yo he dicho, esos mis hermanos en un momento van a tener que llegar a los caminos del Señor. Porque su palabra es veraz, su palabra es real. Por eso tenemos que nosotros clamar al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es que, mi amado hermano, no es fácil, porque en la familia uno crece y no solamente todo es amor, porque había amor en la familia porque dice la palabra del Señor que Jacob amaba a su hijo, pero también había ira, había odio ahí en esa familia. O sea que cuando nosotros empezamos a leer las Sagradas Escrituras, nosotros nos damos cuenta de un montón de cosas. Y a veces, hermanos, mire, yo me pongo a leer las Sagradas Escrituras y a veces nosotros queremos terminar rápido cuando venimos a predicar, para no decir mucho, para no cansarlos a ustedes que estén sentaditos allí. Pero cuando Dios empieza a nosotros darlos las cosas que hay que decir, por eso es bueno que nosotros aprovechemos, mi amado hermano. Porque a veces nosotros no queremos hablar tanto. Yo le digo, Señor, no me hagas hablar tanto. Yo quiero que este pueblo, voy a hablarle poquito para que vayan contentos. Pero a veces me va, hermano, mire, si yo hoy vengo y digo, Dios, dice la palabra del Señor que Jacob amaba, dice, a su hijo. Pero también dice que sus hermanos lo odiaban a él. Entonces, en esta familia, tanto como había amor, también había odio. Y eso es bueno. Claro que es bueno que haya odio y haya amor. ¿Por qué? Porque si no hay, mi amado hermano, de las dos cosas, usted nunca va a saber qué es amar. ¿Usted cree que a Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, a Jesús eso que a Jesús le pusieron en la cruz, ¿usted cree que lo amaban? No lo amaban, lo odiaban, lo querían matar. Ustedes me quieren matar, les decían a los. ¿Y a ellos fue que vino? A los de Israel. Todo aquel que cree que las cosas son de besito a besito, nunca va a crecer en el amor. Nunca vas a ver qué es amar de verdad. La Biblia dice que el amor es sufrido. Ahí dijo Pablo.
Yo lo digo por la Biblia, así que no le extrañe lo que estoy hablando. Porque estoy hablando cosas que las estoy agarrando de la palabra del Señor. Porque aquí dice que había amor. Y también había odio. Porque sus hermanos lo odiaban a José. O sea que José crecía. Porque dice la Biblia, tenía José 17 años. 17 años su papá lo estaba amando. Su papá lo estaba cuidando. Pero 17 años sus hermanos también lo estaban odiando. Y en ese ámbito José crecía. Para que podamos entender, no va a decir usted, es que dijo el hermano que había que odiar. No, es que hay cosas que tienen que pasar para que nosotros aprendamos a amar también. No, es que cuando me pegan yo no voy a amar. ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No, es que yo lo voy a amar a aquel que me da besitos. A aquel que me da una sonrisa. A aquel que mira serio, no lo voy a amar. Tenemos que amarlos por igual. Aunque lo mire enojado, aunque no le den la sonrisa, aunque no le den la mano. Tenemos que amarlo. Tenemos que aprender a amarlo. Tenemos que saber amarlo. Porque eso va a crecer en nosotros el amor. Eso es lo que les enseña la palabra del Señor a nosotros. Saber crecer en cada cambio que hay en nuestra vida. Si nosotros no aprendemos a crecer en cada cambio que hay en nuestra vida, José había aprendido a crecer. 17 años tenía creciendo, pero pudo crecer los 17 años en esa familia, con odio y con amor. ¿Usted cree que cuando su papá le dijo, vaya a mirarme a sus hermanos a ver cómo están? José dijo, heme aquí. Él no dijo, yo no voy. Fue obediente. Porque José supo hacer un buen hijo. ¿Sí me está entendiendo? Ese es el cambio que nosotros debemos de tener. De cada cambio de nuestra vida, saber nosotros ser algo bueno. Saber crecer en lo que nosotros hacemos. No quedarnos allí como que si me odian yo voy a odiar. No, si te odian, ama. Dice la Biblia que no podemos vencer el mal con el mal, sino vence el mal con el bien. Pero decimos que vamos a crecer en amor solo dando los besitos. Eso es difícil crecer así. Porque ¿qué padre no le dice a sus hijos que lo aman, que lo aman, que lo aman? Claro, pero hay momentos que dice el padre, cuando los hijos desobedecen, mi padre mejor. Hay padres que a veces ha renegado de su hijo, cuando se porta mal, cuando está en la cárcel, cuando anda de borracho, cuando anda haciendo tantas cosas. Hay padres que se han enojado con sus hijos, cuando no obedecen. No todo el tiempo lo ha amado. Hay un momento que el papá se ha salido de las casillas. Por eso no todo el tiempo es amor. Pero así lo ama. Así lo aprende a amar. Y eso le ayuda a crecer. Bendito sea el Señor. No todo el tiempo les regalos y regalos y regalos, no. Hay momentos que hay peleas, hay discusiones, pero después viene la flor, después viene el regalo. Si no, no hay nada. Bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a vivir en esa vida. Porque si nosotros no aprendemos a vivir, entonces
no vamos a crecer. Y la Biblia, nosotros tenemos que nuestros cambios de la vida tenemos que nosotros crecer, ser mejores a cada día. Después de que José lo vendieron, ¿a dónde llegó? Vamos a ir estudiando la Sagrada Escritura. ¿Sabe que a pesar del odio que le tenían a José, José tuvo que triunfar? ¿Por qué? Porque después que lo vendieron, José fue allá, vamos a leer capítulo 37, versículo 36 de Génesis. Allí mismo estamos. Y los madianitas, dice, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y vamos a leer 39:4. Para que vamos avanzando, porque si me pongo a leer seguido no vamos a avanzar. Y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, y aconteció, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Bendito sea el Señor. Oiga eso. Miren cómo es la palabra del Señor. ¿A dónde lo llevaron? A las manos, cayó en las manos de Potifar. Lo vendieron 2 veces. Lo vendieron sus hermanos, y lo vino a vender a este capitán, a Potifar. Imagínense. Pero Dios, dice, estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba. Miró, dice, este hombre era inteligente, este egipcio. Miró, dice, que todo lo que él hacía prosperaba. Entonces dijo: voy a poner en las manos de este hebreo, de este israelita, voy a poner todas mis cosas. Y todo lo que José hacía, ¿quién va a poner, oiga bien, las cosas en manos de un esclavo? Imagínense. ¿Por qué no la puso en manos de uno de su propio pueblo? La puso en manos de un desconocido, claramente de una persona que había comprado. Pero Dios, dice, había puesto gracia en José. Vale la pena que Dios esté con nosotros. Vale la pena que Dios vaya con nosotros vamos. Porque Dios siempre, cuando Dios pone, dice gracia. Oiga, aquí había puesto gracia en José. Dios, dice Potifar, que Dios hacía florecer, hacía prosperar todo lo que él tocaba con sus manos. Puso gracia siendo José esclavo. Pero el asunto, cuando él hacía todas estas cosas, había alguien más que lo estaba observando a él. No solamente su amo,
También su esposa del amo lo estaba observando, porque dice que era de hermoso semblante, de hermoso padecer. Cuando aquella mujer, dice, lo miraba a él, que le decía, duerme conmigo. Y todos los días. Pero José tenía principios. Vale la pena tener principios. José se le negaba porque José sabía lo que tenía él. No vendía lo que tenía por nada. José sabía lo que Dios le había encargado en sus manos. Porque sabía que si él hacía tal cosa, él le dijo, ¿cómo es posible? Mi amo me ha puesto toda esta casa en mis manos y tú eres su esposa. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Pero como la mujer lo miraba, hermoso al tipo, por eso que ella que decía, duerme conmigo. Imagínense. Yo le dijo, yo aquí me han traído para que sea un esclavo, para que trabaje en esta casa, no para que sea un damo suyo. Eso es lo que le quiero decir en pocas palabras. O sea que es tremendo cuando el enemigo se ofrece a que nosotros a hacerlos caer a nosotros. Pero hay personas que no van a creer en ti. Hay personas que no van a creer. Pero no es que aquel que crea, sino que lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque dice que cuando él hacía algo, Dios lo prosperaba lo que él hacía. Y cuando aquella mujer, dice, él quiso que él se acostara con ella, es lo que hizo mejor dejar su ropa. Pero ¿qué hacía José? Cada cosa de que yo estudiaba la vida de la familia de José, yo lo estudiaba, ¿sabe por qué? Porque cada uno de esta historia de que yo le estoy narrando ahorita, yo sé que usted se la sabe. Pero cada historia que yo le estoy narrando ahorita, mi amado hermano, me deja una enseñanza a mí y espero que sea una bendición para usted en esta tarde. Porque estoy viendo yo lo que hace Dios en la vida de una persona obediente, y cuando uno es obediente, Dios lo bendice. Porque del cambio de la vida de uno va a ser mejor, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. En cada cambio, dice, de la vida seré mejor. Ese es el tema. En cada cambio de la vida seré mejor. O sea, ya José había pasado 17 años. Ese era un cambio de la vida de José, a ser esclavo. Y cualquiera puede decir, pues los hermanos fue que lo vendieron, ¿verdad? Pero al ver José dice que como todo, dijo Potifar, veo que todo lo que hace florece. Y la mujer quiso. Entonces cuando él no quiso hacer lo que la mujer quería, que él le hiciera un trabajo extra, lo metió a la cárcel. Pero cada cosa que vemos nosotros, mi amado hermano, en la palabra del Señor, que aunque tal vez nosotros dijimos, estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando momentos duros, estamos pasando momentos, y cómo es posible, pues si yo creo en Dios, si voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo hago tantas cosas. No te quejes, no te lamentes, hazlo con ánimo voluntario, cree verdaderamente en Dios, que en cualquier momento Dios te hará ver lo que tú haces. La Biblia dice que cuando tú te metes en lo secreto, Él te lo va a recompensar en lo público. Pero tú tienes que creer, pero no es el tiempo mío ni el tiempo suyo. Es el tiempo de Dios. Al final usted va a ver. Téngame paciencia. Yo quisiera terminar como le digo, hermano, porque
Pero oye, tenemos vigilia, tenemos toda la noche. ¿Y qué gocémoslos? El lunes, mañana no trabaja, el lunes tampoco trabaja. Bendito sea el Señor. Capítulo 39, en su versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, bendito sea el Señor. Qué lindo es Dios. Eso es precioso, mi amado hermano, ver esta historia y gozarse uno con la palabra, ver esta historia de estos hombres. Yo creo que nosotros no somos menos que José. Nosotros tenemos el mismo privilegio hoy, pero nosotros tenemos que también ser obedientes para que haya esa facilidad de que Dios trabaje en nosotros. Que diga como dice la palabra del Señor. Pero Jehová estaba, dice, con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia delante de los jefes de la cárcel. El jefe de la cárcel no tenía que estar ahí. Oiga bien, Potifar no tenía que estar ahí para que José hiciera algo. Solo fíjese bien lo que estamos aprendiendo esta noche. ¿A dónde estaba José? Era esclavo. Qué bonito cuando Dios está con nosotros. Que alguien le confía a usted. Es que usted es hijo de Dios y lo dejan a cargo de algo. De patrón, tiene la gracia de Dios, con yo confío. Pero si anda con las malas mañas, de la primera, a José no lo metieron a la cárcel porque él era, no, sus principios a él. Por eso Dios dice, estaba con él. Por eso Dios le extendió la misericordia, porque sabía que era injusto estar en la cárcel. Pero la misericordia de Dios, y Dios estaba con él. Por eso dice, y puso Dios gracia en José delante de los ojos del jefe de la cárcel, de los presos de la cárcel. Porque sabía Dios que las manos de José eran suficientes para cuidar a los presos de la cárcel. Tal vez cuidaban mejor que el mero jefe que estaba allí, porque tenía la gracia de Dios. Y todo hombre que tiene la gracia de Dios en el lugar que vaya, es una bendición de parte de Dios. Sí, porque si no lo hubieran usado. Cuando usted tiene la gracia de Dios, donde quiera que vaya va a ser usado por Dios, porque Dios va a poner esa gracia en usted. Cuando Daniel lo llevaron allá donde Nabucodonosor, ¿qué es lo que puso Dios? Fue gracia delante de aquel hombre cuando le dijo, danos de comer verduras y danos agua, y entre 10 días lo vas a ver quién está, y los pruebas. Fue la gracia de Dios que estuvo con Daniel. Y la gracia de Dios estuvo con José también. Y eso es lo que lo hacía prosperar, eso es lo que lo hacía hacer las cosas hermosas. Pero en cada cambio de la vida, él hacía mejor las cosas. Si él era esclavo, dijo, no, yo con este amo que tengo, yo las cosas las voy a hacer lo mejor que yo pueda. No, porque él me compró, yo no voy a hacer las cosas, yo las voy a hacer como yo quiero.
¿qué acaso? Ya le pagué. No, entre mejor la tenga que hacer como él la hacía, Dios lo prosperaba. Por eso decía que el amo, no, mi casa está siendo prosperada porque este hombre tiene algo. Pero si vamos a hacer las cosas nosotros a fuerza, ¿cómo va a prosperar? La Biblia dice que cuando aún estos amos de la tierra sean enojados, nosotros tenemos que también soportarlos a ellos. Pero a otros nosotros no soportamos nada, también los airamos. Bendito sea el Señor. Qué linda la palabra del Señor. Por eso cuando yo me lleno de gozo, mi amado hermano, cuando leo las Sagradas Escrituras y veo las historias de estos hombres, veo a este hombre que era prosperado de parte de Dios. Porque tal vez Potifar no lo quería meter a la cárcel. Porque ¿quién que le esté dando producción en una compañía va a querer que se vaya y lo metan a la cárcel? Le van a bajar los ingresos, hablando materialmente, no digamos espiritualmente. Si usted es una pieza valiosa en este lugar, ¿cómo nosotros vamos a querer que usted se vaya? Si usted busca de Dios con toda su alma aquí en este lugar, ¿cómo vamos a querer que usted se vaya? Porque usted es una persona que le hace la guerra al enemigo. Es una persona de bendición. Se puede ver en la palabra del Señor cuando estos hombres buscaban de Dios. Cuando ellos llegaban eran de bendición. José, en cada cambio que él había en su vida, era mejor. Porque se puede ver en la palabra del Señor. Dice que cuando fue él estuvo en la cárcel, inmediatamente dijo aquel jefe de los presos, dijo, no, este va a ser también jefe de los presos. Este va a estar aquí cuidando a los presos. Mire qué precioso es. Pero es que tiene que estar con Dios, con nosotros. Porque Jehová extendió su mano poderosa, su misericordia. Alabado sea Dios. Vamos a leer más adelantito. El 40, capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos, ¿a quién? A José. Y él les servía, y tuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Es una pregunta que les hizo. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Mire qué bonito. Esto es precioso. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid
3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, vinieron a madurar su racimo de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la mano de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. A cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, y como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Alabado sea Dios. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. A cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era día de cumpleaños, Faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe. Se cumplió los sueños que José les había interpretado a estos hombres. Oiga, es porque José estaba respaldado por Dios. O sea que vale la pena, ¿verdad?, que nosotros tengamos a un Dios tan grande. Mire lo que hacía José. Estaba en la cárcel, y estas son las cosas que nosotros debe de darlos, motivarnos, alentarnos en nuestra vida como cristianos, como cristianos espirituales, a que no los desanimemos nosotros, en quien nosotros hemos creído y a quien nosotros le servimos. Porque a veces nosotros los desanimamos por cualquier cosita, porque cualquiera que los saque la lengua o los mire mal, los desanimamos. Mas miramos la historia de estos hombres, que fueron hombres que no fueron tratados bien. Aún José le dice a este: miren, fui sacado de mi tierra, de los hebreos. Estoy en esta cárcel, le dice, y yo no he hecho nada. Le está diciendo al copero: pero acuérdate de mí cuando le esté dando la copa al faraón. Le recomienda al faraón, ¿verdad? O sea, pero se cumple la palabra del Señor. A cabo de 3 días, dice, ellos se encontraban ya cumpliendo este sueño. El sueño en el cual que le dijo José: mira, a ti te van a volar la cabeza, tú te vas a morir. Tal vez a ese no le gustó, tal vez a ese lo maltrató, porque no le dijo, como decía Jeremías: cada vez que yo hablo a este pueblo no le gusta, por eso ya no voy a hablar más de ti. Por eso a veces muchos no quieren hablar, porque a veces cuando hablan la palabra a muchos no les gusta. A muchos no quieren decir, muchos no quieren predicar, porque cuando hablamos, o como Jeremías no hablaba la palabra, a aquel pueblo no le gustaba. A aquellos reyes no les gustaba cuando se les hablaba la palabra, porque decían: no, es que nosotros queremos que los hablen según como nosotros queremos, que ellos querían que les tiraran flores.
Pero esto no te va a tirar flores, esto lo va a decir conforme a la condición que nosotros estamos. Conforme a lo que nosotros, aquel copero, aquel panadero que tal vez quería que le dijera a José, mira, a ti te van a devolver tu puesto, vas a ir a hacer más pan y te la vas a llevar suave. No, José le dijo, mira, a ti te van a volar la cabeza y tu carne se las van a comer las aves. ¿A quién le gusta eso? A nadie. A nadie le gusta que le digan te va a ir mal. A nadie le gusta que le digan su condición, porque estos habían delinquido, dice la palabra, empezando capítulo 40 de Génesis. Habían hecho mal, dice la palabra del Señor. Y porque aquel que había hecho mal, a él le cayó la maldad. La maldad le seguirá a aquel que lo está haciendo si no se arrepiente. Le cayó a este panadero, a este que era el jefe de los panaderos de Faraón. Lo siguió. En la palabra empieza hablando de que ellos habían delinquido, pero había uno que no había hecho las cosas, pero a ese lo libró Dios. A ese Dios le dio el sueño para que sea librado, porque Dios con propósito hace las cosas. Que nosotros no queramos entender las cosas ya es problema de nosotros. Le dijo al otro copero, tú vas a regresar al palacio. Tú ya en 3 días vas a ir a dar la copa a Faraón y te vas a acuérdate de mí cuando estés allí. Porque la palabra se cumple. Bendito sea el Señor. Génesis 40, 20 dice, al tercer día dice que era el día de cumpleaños de Faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo la horca al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y dice, y el jefe de los coperos no se acordó, dice, de José, sino que le olvidó. Mire eso, que se había olvidado. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer capítulo 41, versículo 37. Vamos a avanzar más. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro? Vamos a leer el versículo 1 para que entendamos, porque no puedo dejar esto así. Aconteció que pasados 2 años, oiga bien, habían pasado 2 años después de que el copero le había dado la copa a Faraón. Ha pasado 2 años, un sueño le aparecía que estaba junto al río, o sea, estaba soñando Faraón, y que del río subían 7 vacas. O sea, ya estamos hablando ya del sueño que tuvo Faraón, ya la historia ustedes ya la saben, ¿verdad? Y es allí cuando viene, vamos a ir más adelante, al versículo 9 dice, del 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado.
Entonces Faraón dice, envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Mire cómo son las cosas. Aún es que el copero se había olvidado de José. Tuvieron que pasar 2 años más. Pero eso no era propósito, tal vez del copero, sino que el propósito de Dios, de lo que Dios tenía que hacer. Pues Dios a veces tiene que moldearlos a nosotros para ver qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Para que de verdad nosotros amamos a Dios o amamos las cosas de esta tierra. ¿Verdad? Porque Dios los pone a escoger a nosotros. ¿Verdad? Y aconteció que como Él nos lo interpretó, vamos al 14. Entonces Faraón dice, envió el 15 y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y ya le interpretó el sueño. Ahora vamos al 37. Versículo 37 que vamos a leer. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Oiga bien, José le interpreta el sueño a Faraón, ¿verdad? ¿Y sabe por qué no le leo la historia? Porque usted se la sabe. Porque usted ya aquí conoce la palabra del Señor. Por eso porque aún me cuesta para leer. Pero lo que estamos viendo, que desde la cárcel viene José al reinado, al palacio. De la cárcel al palacio. Mire cómo viene la escala de aquel que Dios lo mueve conforme al propósito, la voluntad de Dios. Dios le permite a José que interprete los sueños de Faraón. Faraón dice, no hay otro. Tú eres el que puede hacer esto. Porque esos años de hambre y esos años de escasez que van a haber y esos años de abundancia, lo único que puede administrar aquí eres tú. No hay otro. Y lo primero que hizo Faraón, sacarse el anillo, dice, y ponérselo a José. Y después, dice, lo vistieron. Imagínense, de la cárcel al palacio. ¿Quién podía creer que José iba a llegar a un palacio a ser vestido? ¿Ah? Eso es algo maravilloso. A ver, nosotros podemos estudiar hasta esto, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, tal vez José decía, wow, yo cómo me veo de vestido. Tal vez acordaban cómo estaba en la cárcel, ¿verdad? Cuidando que un montón de presos. Tal vez no le agradecían lo que él hacía allá en la cárcel. Pero de la cárcel lo llevan al palacio de un solo. ¿Cuántos años tenía José cuando empezó con su papá? Capítulo 37, versículo 2. 17 años tenía, dice José, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ahora bien, José se mira vestido con un anillo en la mano, con una autoridad. El segundo carro de Faraón, como señal de que él iba a ser después de Faraón. Yo solo voy a estar en el trono y tu palabra va a ser sobre este pueblo, le dijo el Faraón. Y a ti se te tienen que arrodillar. Mire un esclavo. Míralo ahora reinando en un lugar que ni pensaba él. Pero ¿qué pasaba? Cuando fue hijo,
¿qué hizo José? Su vida fue el mejor. También cuando fue esclavo, el Señor dice que prosperaba a él todo lo que él hacía. ¿Y quién miraba eso? Potifar. Entonces, el cambio de vida que él tuvo, de que lo vendieron, por eso yo le pongo de cambio de vida, seré mejor. En cada cambio de vida seré mejor. ¿Por qué? Porque cada cambio de vida que José tenía, él era mejor. Porque José no se quedó, después de ser hijo, José no se quedó allí, no quedó lamentando ahí porque mis hermanos no me quieren. José no se quedó ahí postrado diciendo, clamándole al papá, metido debajo de sus pantalones del papá. No, él no dijo mis hermanos no me quieren, no. Cuando a él lo vendieron, él llegó allá, dijo, como Jehová estaba con él, y aquel hombre que lo había comprado dijo, este hombre aquí todo florece, porque el cambio de vida él aprovechaba para ser mejor, porque él no se quedaba sentado. Cuando él lo mandaban, él trataba de hacer lo que lo mandaban a hacer. No era rebelde, porque yo me imagino que si Potifar le decía anda a hacer esto, él corría a hacerlo. Y lo hacía con calidad, lo hacía con esmero, con ánimo voluntario, como le dijo el rey David a Salomón. No es como a nosotros a veces que nos ponen a hacer algo y lo hacemos de mala gana. Ya me está regañando, va a decir usted. No, yo lo estoy nomás interpretando las cosas. Estoy poniendo la vida, la historia de José. De que José, lo que él hacía, mi amado hermano, Potifar miraba. Por eso le digo, el cambio de vida, de cada cambio de vida que José tenía, que cuando era el hijo, los 17 años que tuvo con su papá, fue un buen hijo. ¿Por qué? Porque dice que su papá lo amaba, y cuando su papá lo amaba es porque él se portaba bien. Si Potifar lo metió a la cárcel a José, no era porque José se había portado mal, sino porque hubo una acusación. Pero todo lo que él lo hacía, trataba de hacerlo mejor. Y al llegar a la cárcel José hizo lo mejor, por eso lo pusieron. ¿A quién van a poner de jefe si estaba sentado? Dígame usted, si usted va a un lugar y usted lo mira que no le gusta hacer las cosas, ¿usted cree que lo van a poner de jefe? Usted va a una compañía y hablando de las cosas de esta tierra y lo mira que a usted no le gusta ni trabajar, ¿usted cree que lo van a ocupar para que sea, ni para ir a buscar agua lo van a ocupar? Es que estoy hablando cosas reales, mi amado hermano. O sea, y para hacer la obra del Señor es igual. Si aquí venimos nosotros, mi amado hermano, de mala gana a hacer las cosas para Dios, entonces es igual. Si así trabajamos para el reino del Dios. José dice, después de hizo lo mejor, el cambio de vida que él tuvo en lo que fue esclavo, hizo lo mejor, el cambio de vida que él tuvo cuando él estuvo en la cárcel, él hizo lo mejor, mi amado hermano, y cuando él estuvo en el palacio también, él hizo lo mejor, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque cuando aquel le dijo, tú tienes que ser el administrador de este palacio, de este pueblo, él hizo lo mejor, alabado sea el Señor. Él hizo lo mejor. Y eso vale la pena, mi hermano, aprender de la palabra de Dios. De que a cada cambio de vida que tiene uno, de cada movimiento que uno hace, tratar de ser mejor. Si usted se mueve de un lado para otro, sea usted mejor, que seamos mejores, mi amado hermano, tanto en las cosas materiales, en el trabajo, como en la vida espiritual. El Señor nos aconseja por la palabra a nosotros que tenemos que hacer las cosas mejor, tanto como para el amo del trabajo como para él, porque cada cosa tiene su paga. Nada Dios ha dejado sin paga de las cosas, bendito sea el Señor. Es por eso que cuando yo me pongo a pensar, vale la pena uno esforzarse a hacer las cosas, porque al ver la vida de José, a mí me trae un ejemplo muy bueno. Porque Dios miraba y estaba con él. Se cumple la palabra del Señor.
Alabado sea Dios. Interpretó los sueños. Versículo 46. Y era José, dice, de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José, dice, delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿De cuántos años era? Oiga, ¿cuánto tiempo había pasado? 13 años. Porque tenía ¿cuántos años cuando salió de la casa? Versículo 37, verso 2 de Génesis. Tenía 17 años José, dice la palabra del Señor. Y aquí en capítulo 41, versículo 46, era José, dice, de edad de 30 años cuando lo presentaron delante. ¿Cuántos años tenía José? 30 años cuando él, de la cárcel al palacio. Oiga bien, qué tremendo. Mandando José, siendo vale la pena. Pero ¿qué pasa? Que no solamente es que uno tiene que tener ese cambio de vida y ser mejor, sino que uno tiene que adaptarse también a esas cosas. Porque él estaba adaptado a ser hijo. Se adaptó a ser un esclavo. Se adaptó a estar en la cárcel. Porque todas estas cosas traen un cambio de vida. Y se adaptó también a mandar, a ser un rey. Porque él mandaba. O sea que todas estas cosas traen un cambio y nos enseñan a nosotros que tenemos que ser mejores por eso. ¿Y cómo nosotros vamos a ser mejores? Si nosotros no somos mejores, no podemos tener cambios en nuestra vida. O sea que para que nosotros tengamos cada cambio que nosotros tengamos, para que podamos movernos, hay que ser mejores. Si no, no lo vamos a poder mover. Aunque diga usted, no, pues si era esclavo. Sí, pero eso le causó un cambio de vida. Aunque era esclavo. Estaba en la cárcel. Tal vez no, en la cárcel solo van los que hacen daño. Pero allí le causó un cambio de vida. Si no hubiera sido que interpretó que los sueños, no hubiera estado en el palacio. Aquel se acordó, aunque los 2 años después se acordó de que había uno que interpretaba sueños. Pero se cumplió, Dios no lo dejó ahí abandonado. Bendito sea el Señor, alábenlo. Glorificamos al Señor. Capítulo 42, versículo 1 en adelante. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podáis vivir y no muramos. Porque se estaba cumpliendo ¿qué? El sueño de Faraón. Ya estaban cruzando por lo que las vacas flacas por los 7 años de hambre. Pero ya José ya tenía 2 años de estar en el reinado. Y dijo: aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Podamos vivir, dice, y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Ya tenía miedo el papá ya. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán.
Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, al rostro en tierra. Mire eso. No le voy a decir que ya vamos a ir terminando. Yo quisiera terminar, pero estas historias son largas. Mire, llegaron los hermanos, los 10 hermanos. No quiso mandar el Señor a su hermano de José, a Benjamín, porque tenía miedo. Ya supuestamente le habían matado a su hijo, ¿verdad? Y dice que ese era el señor, José era el señor que vendía los víveres a todos los pueblos de allí, porque ellos tenían la comida, los alimentos, los tenían y iban allá. Pero llegaron, dice, los 10 hermanos que no reconocieron a José, porque la verdad que aquel que no está a veces en el espíritu no te van ni reconocer, siendo tú hermano, siendo tú. No lo reconocieron, porque aunque José estaba vestido como egipcio, pero cuando tú tienes el espíritu de hermano, te hubiera reconocido. Lo hubieran reconocido por el espíritu, pero como no tenían el mismo espíritu, no lo reconocieron. Pero José tenía el espíritu de Dios. Tal vez a José le dolía ver aquellos hermanos que postraban. ¿Usted cree que no le...? Porque José no tenía el mismo carácter de ellos. José tenía el carácter de Dios. Porque si José no hubiera tenido el carácter de Dios, Dios no lo hubiera prosperado. Si José no hubiera tenido el carácter de Dios, Dios no le hubiera extendido su misericordia en cada paso que él pasaba. Porque él dice que él va a humillar a aquellos que se exaltan. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de José? Estaban humillando. Porque el hambre, dice, tiene cara de perro. Pues el hambre física. Hermanos, se humillaron aquellos hermanos de José. Ante José se humillaron. Tal vez a José le dolía en su corazón haber mirado a sus hermanos. José los reconoció con verlos a ellos. José los reconoció haber dicho: pobrecitos mis hermanos, ellos sienten hambre, están sufriendo. Porque a veces, hermanos, Dios tiene que moldearlos a nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios tiene que enseñarlos a nosotros. Pero la realidad es que cuando José mira a sus hermanos, tal vez José les haber dicho: lleve todo lo que quieran. Pero José, mi amado hermano, haber dicho: yo quiero enseñarles a ellos cuál es el verdadero amor. Que ellos aprendan como Dios me ha enseñado a mí. José no les negó la comida, pero los puso en prueba para ver si ellos habían cambiado. Al final, para hacerles largo la historia, a la segundo viaje que ellos tuvieron, que él les dijo: vayan y tráiganme a su hermano. Uno de ellos hizo un convenio con su papá y le dijo: no, yo voy a dar mi vida por mi hermano Benjamín. Eso no lo hicieron con José. Eso lo hicieron ellos, porque ya sabían ellos que habían hecho mal con José. Con Benjamín no querían hacer lo mismo, porque ellos ya tenían un sentimiento diferente. Sabían de que con Benjamín, si lo hacían, se iba a morir el viejito. Porque ellos fue lo que le explicaron a José.
Cuando José les dice, cuando al segundo viaje, que José les pone la prueba y les pone que se les había perdido la copa. Y los manda a registrar. Y le halla la copa. Pero es que José ya no aguantaba. Porque José se quería mostrar a ellos. Porque José le dolía en su corazón ver la condición que ellos tenían. O que ellos andaban. Porque sabe que una de las cosas, mi amado hermano, que cuando uno sabe perdonar, uno no puede ver al hermano que está sufriendo. Cuando usted perdona, usted no puede ver al hermano que está sufriendo. Y usted no lo puede perdonar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado años y años y no queremos perdonar al hermano, a la hermana? Hijos que tienen problemas con sus padres. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Qué es lo que sentía José? Tal vez ellos, sus hermanos, no lo reconocían porque no tenían esa visión, pero José se dolía. Porque cada vez que ellos los miraban, que José miraba a ellos, dice la Biblia que él se iba y lloraba. Porque José tenía el amor de Dios. Pero cuando José dice que ya no soportaba verlos a ellos. Cuando José encuentra la copa y les dice, vengan todos para adentro. Porque José ya se quería mostrar con ellos. José ya los quería perdonar. José ya no quería estar con esa cosa dentro de él porque lo estaba molestando. José quería que ellos sean libres. José no pensaba solamente en él, José pensaba en su familia. Cuando uno no piensa solo en uno, sino que piensa en su hermano, en su prójimo, uno se despoja de lo que uno tiene. Esa es la historia de José. José se despojó de lo que tenía. Y dice capítulo 45. No podía, dice ya José, contenerse. Oiga lo que dice la Sagrada Escritura. No podía José contenerse de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mí presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Les preguntó. Mire qué lindo eso. Y sus hermanos no pudieron, dice, responderle porque estaban, dice, turbados delante de él. Sus hermanos no podían contestar porque no creían lo que estaban viendo. Porque ellos pensaban que José estaba muerto. Ellos no sabían lo que José había pasado. Ellos iban por la comida, pero no sabían de lo que José había pasado. Y les dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron, dice, responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Mire cómo le dijo. O sea, me imagino que José los abrazaba. Eso, yo no sé, ustedes se imaginan eso, pero yo creo que cuando usted tiene tiempo de ver a alguien, más si usted lo quiere perdonar, más si usted tiene algo contra él y lo quiere perdonar, yo creo que no deja de abrazarlo, no deja de besarlo, porque es su hermano. Y si usted tiene ese anhelo de perdonarlo, ahora dice, pues no os entristezcáis. Y mire la respuesta. Y esto y aquí es Dios. Ahora dice, no, pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido. Mire, acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya
ha habido, dice, 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega, dice, arada ni ciega. Y Dios me envió, dice, delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Oiga esta palabra, no lo está culpando a ellos. Les dice, no me enviaste acá vosotros. Ustedes no me vendieron a mí. Y les dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No fueron sus hermanos, fue el propósito de Dios. Mire qué tremendo esto. Pero lo que tuvo que pasar José, no fueron ustedes que me enviaron para acá. Ustedes recibieron sus 20 monedas, pero no fueron ustedes. Fue Dios que me trajo aquí para que yo sea el señor de estos egipcios, para que me ponga por padre de Faraón. 30 años tenía hablando José de esta forma. Imagínense que el propósito del Señor lo hizo cruzar 13 años, pero en cada cambio de vida que José tenía, él era mejor. Por eso estaba donde estaba. Por eso cuando él se presentó en el faraón y le interpretó los sueños. Vamos a ir un poquito atrás. Ya hoy sí les voy a decir que vamos a ir terminando. Y dice el versículo 1: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía, dice, que estaba junto al río. Vamos a ir al 15, versículo 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propia a Faraón. Mire la respuesta de José: no está en mí. O sea, Faraón dice primero: yo he escuchado de ti que tú interpretas los sueños. ¿Y quién le había contado eso? El copero. Yo he escuchado de ti que tú interpretas los sueños y que tú pero él se hubiera jactado delante de Faraón, porque él lo tenía, podía jactarse, tenía la facilidad de hacerlo, porque ya se los había interpretado a los coperos, al copero y al panadero. Ya él tenía también, él era el soñador. Pero estaban cumpliendo los sueños que él había tenido cuando él tenía 17 años. De los que no creían en él, de aquellos que lo odiaban, se estaban cumpliendo los sueños cuando se presenta delante de Faraón. Pero él no le empieza a contar a Faraón. Él le dice: mira, cuéntame tu sueño. No hablemos de mí, hablemos de tu sueño. Él deja que Faraón le cuente, porque Faraón empieza a decir: yo he escuchado de ti. O sea, como diciéndole: mira, cuéntame cómo es que tú haces. A ver cómo es que tú interpretas los sueños, porque yo quiero que me interpretes el mío. Pero no, es que mira, es el Dios a quien yo le sirvo. Mejor vamos a ver de tu sueño. Quiero ver, no hablemos de mí, hablemos de ti.
Porque eso es lo que a nosotros hace prosperar a nosotros donde quiera que vamos. Porque a veces a nosotros nos gusta que los escuchen a nosotros, pero a nosotros no nos gusta escuchar a otros. Sí, porque así, eso es lo que hubiera hecho José. José le hubiera dicho, no, que así como tú tuviste sueños, yo también he tenido sueños. Yo tuve sueños allá cuando estaba allá, mira, yo miraba el sol y la luna y miraba estrellas y miraba que unas espigas y le hubiera dicho José, se hubiera también jactado. Pero él le dijo, no, cuéntame tu sueño y el Dios que yo le sirvo te va a dar la interpretación. Y cuando tú dejas que alguien te cuente tus sueños y tú estás ahí para ayudarle a alguien, entonces tú vas a ser prosperado. ¿Me estás entendiendo eso? Porque cuando tu hijo te cuenta sus sueños y tú no le escuchas, tú matas los sueños de tus hijos. Tal vez tu hijo te dice, yo sueño en ser un doctor. Nada, tú no eres nada. Porque le estás matando los sueños a tu hijo. Escucha a tu hijo. Tal vez un hermano dice, yo quiero predicar, hermano, yo tengo sueños de predicar. ¿Qué? Usted no sabe ni un texto, ¿cómo va a predicar? Hermano, usted ni aunque no sepa leer, usted puede predicar. Usted tiene boca, usted puede predicar. ¿Sabe que si José hubiera pensado así, José no hubiera estado en el palacio? Pero José le dijo, cuéntame tu sueño y yo, el Dios que yo le sirvo, te va a interpretar el sueño. Por eso es que cuando el faraón le dice el sueño a José, José estuvo atento en escuchar. Pero a veces nosotros somos más rápidos, somos más rápidos para hablar y somos más tardos en escuchar. Y cuando nosotros somos más tardos, nos gusta que los escuchen, pero no nos gusta escuchar. Repito la palabra otra vez. Porque somos rápidos en hablar, queremos hablar y el otro también quiere estar hablando al mismo tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Usted no puede llorar y puede estar alegre al mismo tiempo. No puede morir y estar vivo al mismo tiempo. No, todo tiene su tiempo. No puede sembrar y al mismo tiempo estar cosechando. Hay tiempo para todo. Cuando José le dice al faraón, cuéntame tu sueño, y le contó faraón el sueño a José, entonces José escucha con atención y él le da la interpretación. Y es allí cuando vemos que José es prosperado. Es allí la culminación de que Dios cumple la obra en el hombre y lo pone a reinar en el palacio de gente extraña. ¿Por qué? Porque José, en cada movimiento que se hacía, era mejor lo que él hacía. Pero como si no escuchamos, no aprendemos. Gritamos todos al mismo tiempo, no aprendemos. Cuando Dios los habla, tenemos que estar tranquilos. Cuando Moisés dice que hablaba con Dios, el pueblo escuchaba que Moisés hablaba. Por eso el pueblo decía, nosotros no podemos hablar con Dios. Habla tú y lo dices a nosotros lo que Dios dice. Cuando nosotros aprendamos a escuchar los sueños de los demás, cuando tú le escuches el sueño a tu esposa, entonces tú vas a ser prosperado con ella. Cuando tú le escuchas el sueño a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu hermano, tú vas a ser prosperado con ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron prosperados el sueño de José con sus hermanos? Porque ellos no escucharon el sueño de José. Si ellos hubiesen escuchado el sueño de José, cuando José les decía, yo miro las espigas, no, pero ellos tuvieron ira en su corazón. Aún el papá se enojó cuando decía, veo el sol y la luna. No quiso escuchar. Y hay padres que tienen sus hijos en la escuela, en el colegio, y no creen en ellos. Tienes que creer en tu hijo que va a ser un doctor, va a ser un abogado. Es el sueño que tiene él, cree en él. No le mate sus sueños. Bendito sea el Señor. El silencio.
Crea, es que tú dices que es mi hija, que es mi hijo. No te quejes de eso. Créele al Señor tu Dios, a quien tú le sirves, que Él todo lo puede y te va a prosperar. Él va a dar poder, gracia delante de quien se sea, como hizo con José. No mates los sueños de tus hijos, de tu hermano. ¿Por qué miramos a los hermanos que están allá tirados y decimos, es que están mal, que no sirve para nada? Escúchalo, como hizo José. José le dijo, hey, yo miro en ustedes que han amanecido tristes hasta mañana, porque José cuidaba de los presos. Ustedes han amanecido tristes hasta mañana y yo veo como él cuidaba, él tenía atención en ellos. Pero qué tal si él no se hubiera puesto en cuidado de él, de aquellos dos, del copero y del panadero. José no iba a estar en el palacio. Por eso le digo, pongamos atención a la palabra del Señor, no a mí. Esa es la palabra del Señor. Yo solamente le estoy exponiendo la palabra. No se enoje conmigo, mi amado hermano. Yo lo amo a usted, yo lo quiero, lo amo. Por eso yo hablo la palabra del Señor. Tal vez yo no le caiga bien o no sé. Pero mire, yo le hablo la palabra y le vengo a predicar con todo el amor del mundo. Tal vez yo hay cosas que no las digo bien, pero perdóneme por tal vez algo pero por la palabra no le pido perdón porque es la palabra del Señor. Tal vez una frase que no la diga bien, perdóneme, pero por la palabra, mi amado hermano, es la que construye los corazones. Yo cuando leía las Sagradas Escrituras y decía, si José no le pone cuidado al sueño de aquellos que estaban en la cárcel, le digo, en 3 días vas a salir y vas a estar con el faraón y le vas a la copa. Y te acuerdas de mí. Por eso prosperó José. Si José no le hubiera escuchado el sueño, no le hubiera dado la interpretación, ¿qué hubiera pasado? No hubiera sabido. Pero como le escuchó, entonces hoy, cuando usted diga a su hijo, compárteme tu sueño. Hermano, compárteme tu sueño. ¿Qué sueños tienes tú? Esposa, ¿qué sueños tienes tú? ¿Qué planes tienes? Pero a veces si lo ignoramos, está hablando y le ignora. Está hablando su hijo y lo ignora. Habla a su hermano y lo ignora. Le está hablando sus sueños, porque a veces, como le repito, queremos que escuchen nuestros sueños, pero no queremos escuchar a los demás, los sueños de los demás. Por eso decimos, y a veces después lo lamentamos. Es que yo tengo hijos que andan en la calle. Pero te acuerdas cuando te contaban el sueño que tenían y tú no les pusiste atención. Porque a veces Dios tiene que hablarnos para que nosotros aprendamos por las Sagradas Escrituras. Tal vez yo no sé mucho de la palabra del Señor, pero lo que yo te lo hablo con amor. Tal vez nosotros a veces los sentimos incapaces. Tal vez nosotros decimos, no, es que yo no puedo tener la interpretación del sueño. Pero el Dios que tú le sirves es el que interpreta y da la facilidad para hacerlo. Es que yo no puedo, hermano, ¿cómo yo le voy a escuchar? Le dijo José, al Dios que yo le sirvo. Porque el faraón le dijo, yo he escuchado que tú. No, José le dijo, el Dios que yo le sirvo, ese que te va a interpretar. Oiga bien. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios, entonces Dios pone la gracia en nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a ver que Dios nos prospera a nosotros en todo lo que hacemos. Y tenemos éxito, tenemos triunfo en nosotros. Crecemos en todo. Pero es Dios trabajando en nosotros. Después de eso, bendito sea el Señor. Con esto terminamos ya. El 41, versículo 46, donde dice que José tenía 30 años, ¿verdad? Era José, de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bendito sea el Señor.
Fueron 13 años para llevarle al lugar, 13 años de servicio que José pasó para llevarlo al lugar del palacio. 17 años tuvo José. Bendito Dios. En la casa de su papá. Pero vamos a leer el Salmo 105, del 16 al 23. Salmo 105, del 16 al 23. Dice la palabra del Señor: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesto su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiere a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñorear sabiduría. Oiga la palabra, como Salmo confirma. Dice que el Señor fue el que envió, ¿verdad? Y Dios puso esa gracia en José. Hay que ser uno agradecido, mi amado hermano, con Dios. Hay que ser así como José. José fue agradecido. ¿Por qué? Porque después de que José pasó todo ese tiempo, mandó traer a sus padres para Egipto. Dice la palabra del Señor que llevó a sus padres a Egipto. Oiga bien esto, hermano. Voy a tratar de terminar luego porque quiero que usted descanse. Trajo a su familia, trajo a sus padres a Egipto. Dice la Biblia que Jacob vivió 17 años en Egipto. ¿Cuántos años vivió José? ¿Cuántos años lo cuidó José? Jacob a José. 17 años. Dice, lo amó Jacob a José. Lo preparó, lo amó. Cuando llegó a Egipto, vivió, dice, 17 años Jacob. No me acuerdo el texto, yo pensé que lo había anotado para dárselo. 17 años, dice, vivió, y a los 147 años murió Jacob. La gracia ser agradecido nosotros con aquellos que pero hay hijos que son desagradecidos. ¿Cuántos viejitos están solos? ¿Cuántas personas están solas? Y sus hijos no se acuerdan de ellos. Les dio la oportunidad a Dios de venir a este país y no se acuerdan que tienen papá, mamá. Están solos allá. Y hay ingratos que están en las casas, que tienen 30 años y no quieren salir de sus casas, también cómodos. Pero José 17 años vivió con su papá, pero él lo cuidó 17 años. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Tuvo gracia José. Con su papá lo cuidó. Qué lindo que Dios nos dé esa oportunidad a nosotros de cuidar a nuestros viejitos. De honrarlos, dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Porque ¿qué cuesta cuando están pequeños? Cuando están pequeños los niños, cuando andan brincando por un lado y otro, los adolescentes, que tienen que bregar con ellos.
Imagínense, ya cuando está uno grandote ya no quiere cuidar a los padres. Pero José dice, lo cuidó 17 años, porque lo mandó a traer. Le dijo, tráigame a mi papá está vivo, ¿dónde está? Tráiganlo. Eso es lo que dijo primero, lo primero que le preguntó a sus hermanos. Entonces inmediatamente lo llevaron y vivió 17 años. Su papá en Egipto lo cuidó. Hay que uno ser agradecido con los viejos, con los ancianos que los han crecido. Espero que esta reflexión de esta noche les haya ayudado, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor. Puede ponerse de pie. Pero hay una fe en cual nosotros nos hace que nosotros creamos y que no desmayemos en este camino del Señor. Sigamos adelante. Yo no sé si Dios le ha hablado a su vida, si Dios le ha enseñado en esta preciosa hora. Si usted ha dicho cuántas cosas me ha pasado a mí y yo estoy peleando con mi hermano, estoy luchando. Puede ser su hermano espiritual o puede ser su hermano de sangre. Y creo que Dios los ha llamado a paz. Porque sin la paz nosotros no somos nada. Tenemos que tener paz dentro de nosotros para que todas las cosas que hagamos, las hagamos bien. Y que mejoremos vuestros caminos, el camino del Señor. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Por este tiempo, Dios, que me das, Señor. A ti te doy la gloria, la honra, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de exponer tu palabra. Conforme, Señor, a ella, Señor, he hablado, Señor. He predicado, Señor. Haga conforme a usted su voluntad, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor amado, en esta tarde, en esta noche. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que sea, Dios mío, el tesoro de cada vida, Señor, que ha estado en esta noche, que sea el tesoro de mi vida también. Para que yo pueda, Dios mío, vivir en este camino espiritualmente. En este mundo, Señor, en cual tenemos que saber vivir, Señor. En medio, Señor, de todas las cosas que vivimos, Señor, en este mundo. Reconocer, saber, Padre Santo, la gloria. Que tenemos que saber vivir mejor a cada día, en cada cambio de nuestra vida, Señor. Saber vivir mejor, Señor. Poderlo mover en cada movimiento, Señor, ser mejor. Para que tú, Señor, cumplas tus propósitos en cada uno. Que tú nos ayudes, Señor, Padre, en estos caminos, Señor. Para que no, Señor, fallezcamos, sino que podamos, Dios mío, reinar contigo un día, Señor. Así como tú hiciste reinar de la cárcel al palacio aquel hijo tuyo, Señor, a José. Que lo sacaste de la cárcel, lo moviste, Señor, a aquel palacio, donde tal vez él no se esperaba, Señor, pero el propósito, la palabra tuya se cumple. Se cumplió tu propósito, Señor. Y son historias, son ejemplos que ha quedado para nosotros, para que hoy, Señor, nos llenemos, Señor, de esa fe, de esa voluntad. Nos llenemos, Señor, de ese consuelo dentro de nosotros, Padre de la gloria. Que aprendamos, Señor, de ellos, Padre de la gloria. Para que seamos también nosotros, Señor, prosperados, Señor amado. Gracias te doy. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Gracias, Padre Santo. Bendícele, Señor. Bendice su vida. Bendice sus corazones, su mente, todo su ser. Bendice al pastor, Señor, su esposa que está aquí, Señor amado. Bendice, Señor, aquel lugar allá está en Guatemala, Señor. Dale esa fuerza, fortaleza, Señor amado. Gracias por cada hermano que está aquí en este altar. Bendícelo, Señor amado. Tú tratas con cada uno de ellos, Señor. Usted que está ahí, que tal los está viendo por las redes sociales, usted puede decir, Señor Jesús, en esta hora,
Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Padre de la gloria, perdona mis pecados, mis ofensas. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, Padre de la gloria, a cada día a ser mejor, a tener cambios en mi vida. Ayúdame, Padre, para que un día, Señor, reinar contigo en ese reino eterno celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios me les bendiga y hasta una próxima. Voy a darle un fuerte aplauso al Señor. Dejamos este tiempo con nuestro hermano Nahum, que va a seguir con el tiempo en este lugar.